Bien, saludos queridos amigos y hermanos. El día de hoy, 25 de octubre, estaremos hablando acerca de los retos que enfrenta la familia a la luz de la palabra de Dios. Ayer vimos la vida de Lamec y hoy veremos la vida de Enoc. Recordamos que estamos hablando de dos familias que viven en tiempos de gran maldad. Dice en los versículos 25 y 26 del capítulo 4 de Génesis que conoció a Adán a su mujer y tuvieron relaciones sexuales y les nació otro hijo, uno que sustituyó a Abel y a este le llamaron Set, que quiere decir fijar o situar. Pues allí en esa simiente de la humanidad pues continuará hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, hasta el Mesías. Así que Él es el Padre de los piadosos, es bendecido para ser establecido y Cristo y su iglesia encuentran que allí es la simiente de la simiente. O sea, nuestro Señor Jesucristo es la simiente, no es Set, pero viene en esa línea de Set. Así que Adán y Eva vieron también a la simiente de su simiente, que fueron su nieto, y yo creo que vieron a mucho más de sus hijos, porque también le nació un hijo a Set, y este se llamó Enos, que quiere decir hombre, simplemente hombre. Dios le concedió ver también un reavivamiento de la relación con Dios y su familia. Entonces dice la Biblia que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, en el 4:26. Ahora comenzaron a adorar a Dios no solo en privado, sino también en familia. Y entonces los adoradores se empezaron a distinguir de la demás gente, de la línea de Caín, porque entonces comenzaron a llamarse por el nombre de Jehová, que también es una interpretación de esto, comenzaron a adorar a Dios. En el capítulo 5 viene la línea de Set, bueno, no detalladamente, sino nada más los primogénitos, y entonces viene hasta el séptimo de Adán, que viene siendo Enoc. Y nos damos cuenta de algo muy particular en esta línea. Ahí están los nombres de Set, de Enos, Cainán, Mahaliel y Jared. Y tienen una particularidad. Quizá ellos fueron eminentes y quizá también se veía su prudencia y su piedad, pero algo importante que nos deja la palabra de Dios. Vivieron tantos días y tantos días, o tantos años, pero todos murieron para mostrar que la muerte pasó a todos los hombres. Uno sería un hombre muy fuerte, pero murió. Otro sería un hombre grande y rico, pero murió. Otro sería un gran político y murió. Otro un gran científico, como inventor, como los hijos de Caín, pero también murieron. Y algo que tenemos que aprender es que morimos. Así que, bueno, llegamos al caso de Enoc. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Después de que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Esto es algo muy interesante porque es el único que no muere en toda la línea, por eso viene insistiendo y murieron, pero Enoc no muere. Dice que lo traspuso Dios. Enoc era el séptimo desde Adán por la línea de Set y era el bisabuelo de Noé. Así que, pues, podemos suponer que los demás se comportaron virtuosamente, pero este los sobrepasó a todos y fue la estrella más brillante de esa era patriarcal. Es poco, pues, lo que queda registrado de él. Nada más dice que caminó Enoc con Dios. Y después de esto, tenemos que entender qué significa esto de que caminó con Dios. La idea es que se complacía, se deleitaba en la compañía de Dios. Caminar con alguien que no nos cae bien es muy difícil, es molesto, pero en este caso encontramos que caminó Enoc con Dios.
Dios toma la iniciativa y camina con Enoc. Recordamos que Enoc viene siendo también un hombre pecador. ¿Cómo es que un hombre pecador va a caminar con Dios? Es porque Dios toma la iniciativa y por pura gracia anda caminando con Enoc. Así que Enoc se deleitaba en Dios, no le era aburrido platicar con Dios, platicar de todos los temas, no se sentía intimidado por la presencia de Dios, sino tenía un temor reverente. Él creía que más bien se sentía bien, creía en Dios y estaba contento delante de Dios. Y Enoc, podemos decir, estaba decidido, él había decidido caminar con Dios, con el camino que Dios le había trazado. Porque estaba de acuerdo con Dios, como dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues no, ¿verdad? Así que él caminó con Dios como si fuera un amigo. Y por cierto, él recibió la herencia que Jesús le prometió a sus amigos, a sus discípulos y consecuentemente también a nosotros. Dice Juan 14, del 1 al 7, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conoces. ¿Por qué? Y le habéis visto. ¿Por qué? Porque me conoces a mí. Eso decía nuestro Señor Jesucristo. Así que conocemos el camino es nuestro Señor Jesucristo. Así que para nosotros el caminar con Dios es caminar con el Señor Jesucristo. Este Enoc estuvo procurando que siempre estuviera en el camino de Dios, que estuviera cerca de Dios. Así que él no quería lo que lo alejaba de Dios, sino lo que lo acercaba. Pues podemos decir, se estaba tratando de alejar del pecado, porque el pecado nos aleja de Dios. Y Enoc no se cansó de Dios. Enoc cultivó la amistad con Dios. Ese fue el motor de su existencia, es lo que quería hacer en su vida y lo hizo. Y como decía una niña, dice, bueno, es que iban caminando Enoc con Dios y platicando y de repente le dice Dios, oye, tu casa está más lejos que la mía, vente, vamos a mi casa. Y por eso dice, desapareció porque se lo llevó Dios. Ahora, ¿en qué circunstancias Enoc caminó con Dios? Pues fue cuando era muy difícil. La vida era difícil, no contaba con la palabra de Dios, Enoc no tenía los salmos, Enoc no tenía el Salmo 23, no tenía el Padre Nuestro, no conocía esa palabra. Lo poco que conocía era suficiente para caminar con Dios. Pero hay algo muy importante que podemos decir de Enoc, que aunque vivió en una época decadente, abiertamente depravada, caracterizada por la impiedad, vivió en el tiempo de Lamec, ¿recuerdan? Vivió en un tiempo muy difícil, como dice Judas, la carta de Judas, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santos, decenas de millones, y para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esta era la situación en que Enoc vivió. Enoc tuvo que lidiar con esas personas y como padre tuvo que cuidar a sus hijos, enseñarle a sus hijos, vivir en esa sociedad llena de maldad.
Así que Enoc caminó con Dios en medio de su familia y de ese mundo corrupto. Por eso es posible caminar con Dios en medio de un mundo pecaminoso, corrupto, terrible, ¿no? Pero ¿cuál fue su secreto? La idea está bien clara. Él no era diferente a nosotros. Él era pecador, tenía esa naturaleza corrupta, porque él había nacido de Adán, pero su secreto fue que anduvo por fe cada día y día tras día en fe. Dice Hebreos 11:1 que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Esa es la traducción nueva traducción viviente, pero en la Reina Valera 60 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que el secreto de Enoc fue la fe, creer en Dios y estar totalmente seguros de que Dios tiene algo maravilloso para nosotros y que Dios nos está cuidando y que Dios camina con nosotros, nos escucha. Le podemos preguntar. Pero también la palabra de Dios añade que antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, la conducta de Enoc fue que él estaba verdaderamente feliz en un mundo tan difícil, pero con una conducta santa. Hebreos 11 del 5 al 6 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, mis queridos amigos y hermanos, en conclusión podemos decir, estamos en tiempos difíciles, de gran maldad, tiempos peligrosos, Nuestra familia sufre violencia, pero es posible caminar con Dios en estos tiempos. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo para no alejarte de Dios? ¿Qué estás haciendo para caminar con Dios? Cree en el Señor Jesucristo, cree en Él como el camino y acércate a Él en fe y arrepentimiento y vivirás este tiempo maravilloso, aunque sean tiempos peligrosos. Que Dios te bendiga.